Nos encontramos siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Hoy estamos en el capítulo 14. Vamos a leer 3 porciones que reúnen los versículos del 1 al 11 del capítulo 14. Dice así el texto: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas el Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Hasta ahí el pasaje. Bueno, desde el capítulo 11, Marcos, el evangelista, nos narra la última semana que el Señor Jesucristo pasó en Jerusalén y que concluye con su muerte y posterior resurrección. De hecho, Jesús mismo ya lo había anunciado en repetidas ocasiones en el camino cuando iba para Jerusalén. Esta visita a la capital constituía el fin de su ministerio, que había de terminar al entregar su vida en rescate por muchos. A estas alturas, los dirigentes religiosos ya habían tomado la decisión de acabar con Jesús de forma inmediata. No podían esperar más. Actos como la entrada triunfal en Jerusalén, la denuncia de los abusos que se cometían en el templo, considerado un lugar santo, la denuncia que se hizo de la hipocresía de los escribas. Además de eso, la sabiduría al responder con las palabras a las cuestiones comprometidas que le presentaban los judíos de diferentes sectas. Y finalmente la destrucción del templo. Todas estas cosas habían puesto en evidencia la falta de autoridad de los líderes religiosos de esa época, en esa nación. Y había denunciado públicamente su pecado. Así que ellos vieron peligrar su posición y pensaron que la única solución era matarlo, creyendo que así terminaría de una vez por todas con el problema. Pero tenían que estudiar bien cómo lo iban a hacer, porque muchas de las cosas que Jesús decía contaban con la aceptación del pueblo, que sufrían los abusos constantes de las mismas autoridades religiosas. Esta era la situación en Jerusalén, justo antes de celebrar
la fiesta de la Pascua, donde miles de judíos de todas partes iban llegando y seguían llegando para celebrar. Ahora bien, en el pasaje que hemos leído en esta porción, debemos notar que Jesús apenas actúa. Son otros los que están tomando decisiones en cuanto a él. Y el evangelista Marcos escoge algunas de estas reacciones, que incluye a los líderes religiosos, a una mujer en Betania y a uno de sus discípulos. Las actitudes de estas personas que he mencionado reflejan de forma contrapuesta diferentes posturas radicales de amor y de odio hacia Jesús. Así que mientras unos están buscando la forma de matarle, una mujer muestra su amor y su devoción absoluta hacia él. El evangelista Marcos ha colocado la escena en la semana previa a la celebración de la Pascua. En esos días estaban llegando constantemente judíos piadosos de todas partes para celebrar la fiesta en Jerusalén. No debemos olvidar que esta era una de las 3 grandes fiestas anuales que los judíos debían de celebrar ahí en Jerusalén. Deuteronomio 16, del 5 al 7. Por esta razón, la ciudad estaba abarrotada de peregrinos que llegaban, todos buscando alimentos, alojamiento, donde acomodarse. Llegaban hasta acampar en cabañas en las laderas de los montes de ahí de alrededor. La finalidad por la que los israelitas llegaban a la ciudad unos días antes era con el fin de buscar el lugar para donde alojarse y celebrar ahí también la Pascua. Pero también era un tiempo de preparación espiritual para esa fiesta. Para los sacerdotes y líderes de la nación se multiplicaba el trabajo en el templo. Ellos tenían que supervisar que los corderos para el sacrificio fueran los adecuados. Y también tenían que hacer diferentes rituales dentro del templo. Sin embargo, el evangelista Marcos nos narra que los preparativos que los principales sacerdotes y los escribas estaban haciendo tenían que ver fundamentalmente con la forma en la que pensaban arrestar y dar muerte a Jesús. En este pasaje, Marcos nos presenta a Jesús, oiga bien, como el Cordero de Dios, que iba a ser sacrificado en la Pascua. Por supuesto, ellos no estaban pensando en esto. Y de hecho, aunque habían decidido matar a Jesús, no querían hacerlo durante la fiesta de la Pascua. Así que decidieron que esperarían hasta que la gente regresara a sus casas después de la fiesta. Dios tenía otro plan. Jesús tenía que ser el Cordero Pascual. Por lo tanto, de la misma manera en que no le habían podido hacer nada a Jesús, nos damos cuenta que su hora no había llegado. Así lo dice Juan capítulo 7, versículo 30. Tampoco podrían hacer nada para retrasarla. Es interesante notar que aunque los hombres y el mismo Satanás estaban obrando de forma activa para destruir los propósitos de Dios, lo único que lograron hacer fue cumplirlos para la gloria, para su gloria. Es importante que recordemos también que los corderos que fueron sacrificados en la primera Pascua que los israelitas celebraron en Egipto y que marcó el comienzo de su vida nacional, eran tipos del verdadero Cordero de Dios, el Señor Jesucristo.
Juan 1:29. Por esta razón, para que el simbolismo se cumpliera, su muerte debía tener lugar coincidiendo con la Pascua y no después, como los judíos habían planeado. Además, dada su importancia, debería ser un acto público ampliamente conocido y no una muerte clandestina sin que nadie supiera de ella como los sacerdotes querían. Como podemos ver a través de los evangelios, Cristo fue sacrificado precisamente en la fecha de la conmemoración de la salida triunfal de Egipto, llegando a ser nuestra Pascua. Pablo se los dice a los corintios en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7. Nuestra Pascua, les dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El texto dice que vino una mujer. Y el evangelista Marcos nos dice solo que vino una mujer a casa de Simón, en donde Jesús había sido invitado. Vea usted que si este es el mismo incidente que Juan registra en su evangelio, en el capítulo 12, versículo 2 y 3, la mujer de esta historia es María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Y es que María tenía buenas razones para mostrar su agradecimiento a Jesús. Recordemos que él había resucitado a Lázaro, su hermano. Entonces, tanto Simón, el ex leproso, como María, vea, en el caso de ellos nos es difícil imaginarnos el ambiente de amor que se respiraba en aquella casa hacia Jesús. Todos ellos sentían una profunda gratitud y reconocimiento hacia él. Y la invitación que le hicieron tenía como propósito honrarle y tener comunión con él. Cada uno de ellos tenía y expresaba su amor por Jesús de diferente forma. Simón, el ex leproso, abría su casa para la celebración. Marta servía. Lázaro se sentaba a la mesa disfrutando de la comunión con el Señor de quien había recibido la vida. Y María quiso dar a conocer su amor y devoción a Jesús entregándole un precioso perfume de nardo puro. Un verdadero obsequio para un rey. Este cuadro completo nos presenta diferentes aspectos de la vida de un verdadero culto. La presencia del Señor presidiendo, la comunión, el servicio y la adoración. La mujer llevaba en sus manos un frasco, dice el texto. Un frasco que contenía una cantidad abundante de perfume, de nardo puro. Los discípulos calcularon que su valor podría rondar unos 300 denarios. Más o menos lo que una persona, era el sueldo de una persona en un año de trabajo. Cuando llegó hasta donde Jesús estaba, la mujer quebró el envase que contenía el ungüento y con esto dejaba claras sus intenciones. Al quebrarlo y derramarlo dejaba bien claro que simplemente unas gotas de aquel caro perfume no iba a ser así, sino que lo iba a entregar completo. No solamente esas gotitas. Lo iba a entregar completo de forma abundante y sin reservas. Que no quedara nada. Mire qué lección la de María. Qué lección la que nos da esta mujer. Ella no era el tipo de creyentes que se limitaban a dar una porción específica.
sino que como la viuda pobre, que ya lo vimos, entregó todo lo que tenía. El resultado fue que la casa se llenó inmediatamente de aquel agradable perfume. Pero aún más, algo más bello que el olor que se desprendía del perfume era la devoción y el amor que surgían de un corazón completamente entregado en adoración al Señor. ¿Lo podríamos calificar de extravagante o exagerado? Sí, claro que sí. Pero no debemos perder de vista un detalle fundamental en todo esto. Jesús no era simplemente un hombre. Era el mismo Hijo de Dios encarnado y por lo tanto cualquier comportamiento hacia Él también debería superar los criterios normales de la vida. María lo entendía y así lo expresó. Así expresó el valor que la persona de Jesús tenía para ella. Para ella no había nada demasiado valioso como para no entregárselo completamente al Señor. Jesús era digno de todo lo que ella era y todo lo que ella tenía. Y murmuraban contra ella. Lo triste del caso, hermanos, es que fueron los discípulos quienes empezaron a murmurar. Esto deja mucho que pensar, ¿verdad? Así que, bueno, ¿qué podemos esperar? Murmuraron contra la mujer. Por el Evangelio de Juan, en un pasaje paralelo, sabemos que Judas, el tesorero del grupo, fue quien expresó la objeción más severa. Pero también los otros hicieron eco de esa calificación. Lo que podemos aprender de todo esto para ir concluyendo es muy sencillo. Podemos saber cuánto amamos al Señor pensando en lo que estamos dispuestos a entregarle. Y por supuesto, mientras no estemos dispuestos a honrarle con todo lo que somos y tenemos, que procede de Él, nuestro amor por Él seguirá siendo pobre e insuficiente. En estos días atrás hemos estado meditando sobre la expresión de amor que nosotros debemos de tener en consecuencia al amor que Él nos demostró primero, de todo lo que Él hizo. Hemos estado meditando y reflexionando sobre cómo arrancarle una sonrisa a Dios y cómo llevar hasta Él un gesto de agradecimiento. Cómo poder entregarle a Él acciones de satisfacción, que le produzcan satisfacción. Lo dejamos hasta ahí. Nos encontramos el próximo lunes. Que el Señor le bendiga.